Sí, lo sé, ha pasado un largo tiempo y pido disculpas por eso. Pero antes de que me quemen con sus antorchas, tengo una duda. ¿Qué es lo que define el valor de la vida humana? ¿Y qué es lo que define si somos buenas o malas personas? Sí, seguramente me vas a decir, claro, si hiciste buenas cosas. Pero ¿qué pasa si viviste una vida correcta y al final te desviaste del camino? En los tiempos curiosos que vivimos hoy en día y en realidad en toda la historia, la gente siempre se ha sentido con el derecho de juzgar a otra. Y siempre se me viene a la mente el caso de Michael Jackson, que cuando yo era infante ese tipo era mi ídolo, era como lo máximo. Y después corrieron rumores, porque siempre fueron eso, rumores, de que se metía con niños. Y ahí mi fanatismo murió, para que después, casi 20 años después, casi se supiese que siempre fue inocente. Pero claro, quizás esto fue una injusticia, pero no va a lo que yo quiero decir. ¿Qué pasa si tú hiciste una gran obra y luego de esta una muy mala? ¿Será que todo es en blanco y negro? ¿Somos valiosos por lo que somos o por lo que logramos? Voces de invierno, capítulo 3. Cancélame el nitrógeno. Siempre me ha llamado la atención la cultura de la cancelación. Eso de, no sé, alguien tiene una obra muy importante, pero se sabe que en su vida privada íntima hizo algo muy malo. Estafó a alguien, engañó a su mujer o hizo alguna estupidez. Y de pronto empezamos a cancelarlo todo. Quemamos sus libros, vetamos sus películas, las desaparecemos del mundo. Bah. Se me vino a la mente el caso de J.K. Rowling cuando se metió con la comunidad LGBT. Recuerdo haber visto en algunos reels cómo quemaban los libros de Harry Potter. Y yo me preguntaba, ¿qué culpa tiene Harry de todo esto? Bueno, como a mí me gusta cagarte la existencia, y ojalá que haya una persona aquí que le encante la cultura de la cancelación, le voy a poner un caso que me encantaría ver si puede cancelar. Porque me imagino que en esa mentalidad, como le gusta ver las cosas en blanco y negro, apenas sepa la cosa mala que hizo, va a querer cancelarlo. Lamentablemente se dará cuenta que al hacerlo, atentará contra su propia vida. Hoy en Voces de Invierno te presento al alemán Fritz Havel, quien quizás es sin lugar a dudas el científico más importante de todos los tiempos y que lo más probable es que tú no conozcas. Y esto es lo entretenido, porque uno se pregunta inmediatamente qué es lo tan malo que hizo para que su nombre fuese casi vetado. Pero no vamos a partir por la parte mala. Te voy a decir primero lo bueno que hizo. Mr. Nitrógeno, como lo voy a llamar hoy, hizo exactamente esa contribución. Nos aportó con nitrógeno. Y ahora te voy a decir la importancia del elemento. El cuerpo humano mayoritariamente se compone de 4 elementos: oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Y tú me preguntarás cómo es que el cuerpo humano se abastece de este elemento. Muy simple, mi querido Watson, se abastece a través del consumo de vegetales o de animales que consuman vegetales. Ah, nice. Entonces, ¿cómo esto fue que presentó un problema? Durante el siglo XIX, la población mundial estaba creciendo y nuestros suelos con los cuales nosotros cosechamos estaban empezando a carecer de nitrógeno. Imagino que en algún momento te has hecho la pregunta de cómo una tierra puede resistir la cosecha constante y que siempre tenga los minerales necesarios para poder dar fruto. Pues si no te lo has preguntado, déjame decirte que eso es antinatural. Y fue precisamente el problema en el cual se enfrentó el mundo en el siglo XIX. Nuestra Tierra se estaba quedando sin nitrógeno, por tanto la población humana era mucho más grande que lo que nuestro propio planeta podía alimentar. Por esos años, William Crookes, un químico británico, hizo una visión profética de nuestro destino. Nos dijo textual: estamos en peligro mortal de no tener suficiente para comer. El científico sabía que nuestras reservas de nitrógeno se estaban acabando y sabía que frente al crecimiento exponencial de la humanidad la Tierra no iba a dar basto. Pero lo que él también sabía es que a través de la química y los químicos íbamos a pasar de la hambruna a la abundancia. Aquí es donde entra Fritz Havel, quien claro, era uno más dentro de todos los científicos que estaban buscando la solución a este problema. Y le dedicó 6 años de su vida a esto. Fritz en sí sabía que el nitrógeno es abundante en el planeta, pero está en el aire, y no es precisamente la manera en la cual puede ser absorbida por la Tierra.
Por tanto, la única solución que tenía era separar el elemento. A raíz de maquinaria que él mismo ayudó a crear, como les contaba, luego de 6 años por fin logró separar el elemento a través del amoníaco. Y así finalmente pudo entregarle al mundo lo que necesitaba con urgencia: nitrógeno. Y sí, lo sé, simplifiqué esto lo más posible porque ni ustedes ni yo somos químicos, pero hay algo que tienes que entender. Una vez que Fritz Haber lanzó el nitrógeno, fue tal el impacto que fue como que si lloviera pan desde el cielo. Los granjeros y aquellas personas que trabajaban la tierra sintieron como la tierra se reavivaba, tanto así que pudieron cosechar 4 veces más, dando como resultado que la misma humanidad cuatriplicara su cantidad. Y ahora todos tenían para comer. Y esto es lo que quiero que tú entiendas: que tus abuelos, tus padres, tus tíos, tus primos, tú y yo le debemos la vida a Fritz Haber. Y es que créeme, porque no estoy exagerando, las medidas oficiales dicen que la responsabilidad de su invento van encaminadas a las 4.000 millones de personas y contando que se beneficiaron a través de su descubrimiento. El tipo literalmente salvó a la humanidad. El problema fue que cuando en 1918 tuvo que recibir su premio Nobel, sus compañeros no quisieron recibirlo con él, puesto que incluso a pesar de todo lo que hizo, una invención funesta lo empujaría a la más profunda oscuridad. A diferencia de algunos científicos de la época, Haber no era precisamente un pacifista, y él tomó su papel en la Segunda Guerra Mundial, además que era bastante patriota. Su país ya estaba pasando por cierto problema, se le estaba acabando la munición y la pólvora. Por tanto, él apoyó como pudo, con química. Puso a su disposición el nitrato de amonio, algo que, para quien no lo sepa, es bastante explosivo. Además que influyó a aquellas empresas que estaban preparando nitrógeno como fertilizante a hacer en vez nitrato de nitrógeno y así aportarlo a la guerra. Su aporte provocó tal impacto que la base de la artillería alemana se fortaleció. Pero este no sería el aporte más funesto de Haber, ya que en diciembre de 1914 este hombre presenció pruebas de armas químicas, a los cuales no quedó muy conforme, puesto que él estaba seguro de que podía mejorarlo, hacer una más letal y en menor concentración. Meses después, nacería de su mano su hijo funesto, el gas cloro, que intencionalmente se creó más pesado para que pudiese descender a las trincheras. ¿Saben qué es terrible de todo esto? Es que pese a la resistencia de personas que trabajaban con él y la mala opinión que ya se estaba generando a través de sus inventos, Fritz Haber tenía una curiosa creencia de que incontables vidas humanas se salvarían si de esta forma la guerra terminara más rápidamente. ¿No te suena eso a algo? ¿Esa forma de pensar no la escuchaste antes? Deja que te refresque la memoria, porque Oppenheimer tenía un pensamiento similar. Este último creía que con su bomba atómica se acabarían las guerras. La viva imagen de la frase que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Y esta es otra prueba más de que saber historia es lo más importante de la vida, para no cometer los mismos errores y ver que otra persona anteriormente tuvo este pensamiento y dejó la manzaca. Y así, el funesto día de la prueba llegó. Durante la mañana del 22 de abril, las tropas alemanas, con viento a su favor, liberaron toneladas de gas cloro, apuntando hacia las trincheras de los aliados. El espectáculo fue dantesco. Para no entrar en mayores detalles, te diré que solo en el primer ataque murieron 5.000 personas. Y para el final del conflicto bélico, unas 100.000. Solo a causa de armas químicas. Cuando estaba investigando sobre Haber y sus inventos, tuve una gran cantidad de sentimientos encontrados, sobre todo cuando pensé que había encontrado todas aquellas cosas que había hecho. Pero me enteré que al final de la Primera Guerra Mundial, su instituto Haber había logrado crear un insecticida en base a cianuro. Según tengo entendido, tenía un olor bastante leve, así que le pusieron algún químico para que tuviera un olor súper fuerte, y lo llamaron Zyklon. Pero una década después de la muerte de Haber, los nazis pidieron que le quitaran aquel agente que hacía que oliera fuerte, aquel que había sido puesto para alejar a la gente y que no fuera nocivo. Se lo habían quitado,
para ocupar aquel gas en el holocausto. Wow, en este momento me sorprendí cuando lo estaba averiguando, lo estaba viendo, lo vi a través de varios videos y me fui a investigar, leí un poquito y te das cuenta que la vida de este compadre es súper lamentable, o sea, es como penosa, es como trágica. Obviamente el tipo no es un santo, y el tema del pesticida al final, él no tendría por qué haberlo sabido porque había muerto 10 años antes. La historia de este tipo crea controversia, crea una duda porque es difícil juzgarlo, puesto que sería hipócrita condenarlo y sería hipócrita salvarlo. Lo que sí es cierto es que todos nosotros le debemos nuestras vidas a él. Sé que esto es de cultura geek, pero ¿será que por eso la frase de Spider-Man es tan fuerte cuando le dicen que un gran poder conlleva una gran responsabilidad? ¿Será que solo por ser más inteligente que la media estás obligado a crear la cura para el cáncer? No sé si te enteraste, pero durante el siglo XX hubo un asesino serial que se decía que tenía más IQ que el mismísimo Einstein. Y uno se pregunta cómo usa tal don para hacer daño y no para salvar gente. Pero aterrizando eso al nivel de nosotros, vuelve mi pregunta: ¿qué es lo que nos hace buenas o malas personas? ¿Son las cosas buenas o malas que hacemos? ¿Y las buenas pesan más que las malas? ¿O las malas pesan más? Y es por esta misma razón de cuando me topé con esta historia quise traerla acá a Voces de Invierno. Y siento que es muy difícil, y presentárselo a la cultura del cancélame es soñado para mí, porque de acuerdo a su filosofía deberían dejar prácticamente de comer para poder ser consecuentes con su elección. Si vas a cancelar a Hubble por sus inventos, créeme que deberías casi dejar de comer. O en su defecto, ir a buscar guano para poder nutrir la tierra y poder vivir de ella. Lo importante es que nosotros entendamos algo. Algunos de ustedes nacen con dones de nacimiento, ya sea inteligencia, ya sea liderazgo, o a lo mejor una buena voz. Pero eso no nos obliga a hacer buenas o malas acciones. Depende de nosotros encauzar aquellos dones y sacar lo mejor de ellas. Aunque un poquito de altruismo también sería bienvenido. Así que finalmente de todas las cosas la decisión es tuya. Pero yo al menos espero mucho de ti. Pero bueno, ya está. Solo me queda una pregunta que hacerte después de todo esto. ¿Es Hubble una buena o una mala persona? Queda en ti la elección y queda en ti juzgarlo. Escríbelo acá en la caja de los comentarios porque en verdad me interesa tu opinión. Creo que me voy a hacer un promedio y voy a sacar qué exactamente piensa la gente. Si te gustó nuestro podcast, por favor dale un like y comparte con tus amigos. Recuerda que acá está en Spotify y puedes ir a iVoox, donde también está. Si eres miembro del canal de YouTube y perteneces ahí, también puedes escucharlo inmediatamente en el momento en que lo suban a Spotify. De modo contrario, lo escucharás con una semana de desfase. Pero eso es para los amigos de YouTube. Recuerda que puedes apoyarme en mi Patreon, donde recibo cualquier tipo de donación que ayude a motivar para estos proyectos. La verdad es que en tiempos aciagos como estos, cualquier ayudita es bienvenida. Los cuervos necesitan comer. Cuídense, nos vemos en el siguiente capítulo de Voces de Invierno. Soy Cuervo QZ. Adiós sin. Oye, pajarraco, hoy día se mantuvieron callados ustedes. ¿O fue que no les di pase?